En este episodio voy a revelarte las 20 razones irrefutables por las que Dios no existe. Razón número 1. Un Dios perfecto, por definición, no puede crear nada imperfecto. Y sin duda, no vivimos en un mundo perfecto. Está lleno de guerras, de injusticias, de pobreza y de sufrimiento. Razón número 2. Si crees en un único Dios, bondadoso y creador de todo, no podrías creer en el diablo o en el mal, porque ya estarías creyendo en dos dioses. De hecho, el Dios de la Biblia dice que es el que ha creado al propio diablo. ¿Qué clase de Dios es capaz de crear a otro Dios con el que luchar y con el que traer el mal al mundo? Me parece algo bastante maquiavélico para ese Dios único que no es único realmente. Razón número 3. Un Dios capaz de crear el universo no tiene sentido que tenga que poner en manos de los hombres las escrituras de sus palabras. Razón número 4. Cualquier dios o dioses han sido creados por la mente humana para tratar de entender lo que en un principio no tenía una explicación racional. Los rayos, los truenos, las sequías, las inundaciones, los asesinatos, las enfermedades, las estrellas, el sol, el día, la noche, los eclipses. Todo eso ha tenido una evolución a lo largo de la humanidad. Y en un principio, hasta que la ciencia no ha entrado a resolver todo esto, se creía que Dios era la única explicación. De hecho, cualquier razonamiento de alguien que trate de explicar la existencia de cualquier Dios simplemente es el desconocimiento lo que le lleva lugar a ese razonamiento. Razón número 5. La teoría de la evolución, al igual que la teoría de la gravedad o la teoría de la relatividad, no indican que no estén demostradas. La palabra teoría, en ciencia, es un término que se utiliza para nombrar ciertas leyes y en ningún momento deben interpretarse como algo no probado. Razón número 6. No tiene sentido que las creencias de hace 100 años o de 500 años o de 1000 o de 2000 de la misma religión cambie y evolucionen. Si Dios existiera, sus ideas, su ética, su moral, sus enseñanzas y sus creencias no podrían cambiar porque serían perfectas. Sin embargo, todas las religiones van evolucionando y se van adaptando a los tiempos a mayor o menor velocidad, al igual, casualmente, que hace el ser humano. Razón número 7. No tiene sentido esperar 65 millones de años, crear los dinosaurios, extinguirlos, para que tras la evolución aparezcan unos seres que puedan apreciar y descubrir la majestuosidad de un dios. Razón número 8. ¿Las piedras van al cielo o al infierno? ¿Y las células? ¿Y los ácaros? ¿Y los insectos? ¿Los peces? ¿Los monos? ¿Los Australopithecus o los neandertales? Aquí llega la gran pregunta. ¿En qué punto Dios decide que un ser merece ir al cielo o al infierno? ¿No sería una elección muy injusta para los anteriores seres de la etapa evolutiva? Sin duda, el ego del ser humano y su cerebro son el único motivo que existe para considerarse superior y único, y así creer que él es el único que puede ir al cielo. Dios solo puede estar inventado en nuestro cerebro. Razón número 9. Un Dios nunca sería justo con todos los seres humanos que vivieron engañados por creer en otros dioses antes de la creación de su propia religión. Por ejemplo, el cristianismo tiene solo 1700 años, el islam 1400 y el hinduismo 3700 años, pero el ser humano lleva en la Tierra 2,5 millones de años. Sin duda, mucha espera para que la gente pueda creer por fin en un único y verdadero Dios. Es demasiado injusto para los que han nacido antes de estos 1700 años o 3700 años del hinduismo
el haber creído en otras religiones y en otros dioses sin sentido para esas otras religiones. Eso es bastante injusto. Razón número 10. Existen en el mundo más de 4.200 religiones, de las que muchas copian textos cambiando nombres y lugares. Y no es porque sea el mismo Dios, ya que ese trabajo lo hacen los hombres normales como tú y como yo, en muchos casos tras la orden de un superior, de alguien que te dice que cambies algo. Razón número 11. ¿Quién creó a Dios? Y si ha existido siempre, de hecho el infinito, como veremos un poco más adelante, lo explican las matemáticas, ¿por qué esperó para crearlo todo? Razón número 12. ¿Dónde estabas antes de nacer? El razonamiento más lógico, y que a mucha gente no le gusta, pero es lo que es que irás al mismo sitio tras morir. De nuevo, el gran problema del ser humano es que somos muy egocéntricos, nos creemos únicos, especiales, y no somos más que un cacho de cuerpo con un grupo de átomos que se han juntado. Y ya está. Esto tiene más sentido que la magia que te surge cuando te mueres y te vas a un mundo de fantasías. Aquí entra en gran parte ese sentimiento del ser humano de tener un plan B, de que no se puede acabar todo sin más, de que tenemos que vivir eternamente. Pero no en este mundo, que este mundo no nos acaba de convencer y hay sufrimiento, sino en un mundo perfecto. Claro, eso lo firma cualquier persona, y si alguien te vende esa creencia, la mayoría de las personas van a firmarlo porque es lo que quieren creer. La parte real no es tan bonita, de volver a donde estabas antes de nacer, a la nada, pero es lo que es. Razón número 13. Cada persona moldea su Dios según sus creencias, incluso perteneciendo a la misma religión. Por tanto, existen tantos dioses como personas crean en ellos. Ninguno es igual a otro. Todos los dioses de todas las personas que creen en distintos dioses, aunque crean en la misma religión y en el mismo Dios, son distintos. Todos eligen lo que les gusta y lo que no. No, mi Dios me permite hacer esto, no pasa nada, mi Dios me perdona. No, mi Dios no me perdona, entonces tengo que hacer. Todos crean su propio Dios. Cada persona cree lo que le conviene y no cree en lo que no conoce. Es completamente imposible que exista ninguno de estos dioses porque cada uno existe únicamente en la mente de cada persona. Razón número 14. La base de cualquier religión se centra en crear miedo. Si no se cree en Dios, entonces pasará algo terrible. Considerar que no se puede ser una buena persona o ser feliz si no se cree en Dios y en asustar, esa es la base de prácticamente cualquier religión. Cuando hay miedo, hay control. Y por tanto, el hecho de que haya un juicio final tras la muerte solo puede explicarse en una religión del control y la manipulación. Razón número 15. Dependiendo de tu lugar de nacimiento y de tu entorno, vas a creer en unos dioses o en otros, en una religión o en otra. Son otras personas, igual de ignorantes que tú, las que te hacen creer en algo. Razón número 16. Un Dios misericordioso, perfecto y bueno jamás podría matar a millones de hombres, mujeres y niños que él mismo ha creado, como hace, por ejemplo, en la Biblia. Se calcula que Dios asesina a más de 25 millones de personas por no obedecer sus órdenes. Razón número 17. Cuanto más inculto es el pueblo, más creen en dioses, porque son más fáciles de manipular. Esto prácticamente explica la invención de todas las religiones. Dan poder a un grupo de personas. De hecho, podemos ir al Antiguo Egipto y comprobarlo. Claro, el Antiguo Egipto, los griegos, los romanos, no sabían tanto como nosotros. Sí, claro, y ahora pasa lo mismo. Razón número 18. Todas las religiones tienen una historia que cuenta el origen del universo y del ser humano. Y aunque algunas religiones han admitido después que son solo parábolas, que no son reales, ese es un cambio que se ha producido recientemente. Incluso
mucha gente sigue creyendo que esas historias de los libros sagrados son reales. Razón número 19. No hay ni habrá nunca ninguna prueba de la existencia de ningún Dios. No se puede demostrar la existencia de algo que no existe, pero sí se puede demostrar su inexistencia a través del razonamiento lógico, como estamos viendo en este episodio, del estudio de su origen y gracias a la ciencia y al conocimiento. De hecho, en la mayoría de los casos, basta analizar la historia del ser humano para saber en qué momento se ha inventado cada cosa. Y razón número 20. Dios te juzga al morir y vas al cielo o al infierno durante toda la eternidad. Dios ha creado, por tanto, el cielo y el infierno, donde al morir eres juzgado según sus criterios. Sin embargo, tu religión no te especifica exactamente ni cómo es el cielo ni cómo es el infierno. Lo único que se saca en conclusión es que el cielo está bien y el infierno no. Por suerte, si te arrepientes en el momento final, y es de verdad, Dios te salvará. Un Dios bastante vengativo y bastante cruel. Te explico más en un enlace que te he dejado en las notas del episodio, con todos los detalles de estas razones. Pero no me voy a quedar aquí. Te voy a dar una razón más y algunas conclusiones o preguntas que suele lanzar la gente o incluso esos creyentes que dan sus propias razones, también voy a refutarlas. La razón creo que más importante es la siguiente. Dios es ateo. El hipotético Dios en el que cree la gente no podría creer nunca en ninguna entidad divina superior, porque Él es Dios. Y si Dios es ateo, y tenemos que ser como Dios, todos deberíamos ser ateos. Te dejo más detalles en la descripción. Y vamos ahora con algunos puntos interesantes por los que yo he sacado todas estas conclusiones. Yo, de hecho, he sido creyente, me he confirmado, he hecho la comunión, he leído en misa y creía en Dios. Hasta que empecé a hacerme preguntas, a estudiar la historia de las religiones, a no quedarme solo en lo que me habían inculcado o en lo que veía alrededor mío o en la sociedad. Y ahí es cuando es imposible creer en Dios. Si analizas y te haces preguntas, no puedes creer en Dios. Tengo tan superado este tema que cuando alguien cree en Dios y se inventa razones, me llama mucho la atención. Al igual que me llama la atención que haya gente que crea que la Tierra es plana. Tú seguramente digas, alguien que cree que la Tierra es plana, pues es imbécil. No puede ser, está más que superado. A mí me pasa lo mismo cuando alguien cree en Dios. No me puedo creer que en pleno siglo XXI haya gente que crea en dioses inventados y que condicione gran parte de su vida a estas creencias. Yo lo tengo más que superado porque me he hecho estas preguntas y no hay lugar a dudas. Por tanto, esto me llama mucho la atención. La ciencia ya ha superado eso, de hecho hace mucho tiempo. O que haya gente que siga creyendo que la Tierra es el centro del universo. ¿Te suena como algo estrambólico? ¿Te suena como algo imposible o que alguien no podría tener sentido hoy en día? Hay gente que lo cree. De nuevo, a mí me pasa lo mismo con la invención de los dioses, cuando la gente cree en Dios. Mira, la ciencia ya ha explicado todo esto, pero si no quieres verlo, es tu problema. Con Dios pasa lo mismo. La ciencia ya ha explicado que los dioses griegos y romanos son inventados, que el Dios de los cristianos es inventado. Y todo viene de la religión egipcia. De hecho, esa gran religión que se inventaron ha adquirido gran parte del papel, y si has estado en Egipto lo has podido comprobar, de todas las invenciones del resto de religiones. Y que todas las religiones se han inventado en algún punto de la historia y han evolucionado, simplemente conociendo la historia. Un dios debería ser perfecto por definición, como te he comentado antes. Sin embargo, todas las religiones evolucionan y cambian y se adaptan, curiosamente, como hace el ser humano. Las mujeres son siervos de los hombres. Ahora eso ya no. La Tierra se creó hace 6.000 años. Ahora eso ya no. El Padre Nuestro ha cambiado incluso. La Biblia se cambia y evoluciona y tiene decenas de versiones distintas.
El Corán tiene que ser escrito por un hombre que tiene la palabra de Dios. Y aquí no lo vamos a cambiar. De hecho, algunas religiones, como la musulmana, han sabido ver algunas incongruencias y han dicho, esto no me suena bien, ¿cómo lo podemos corregir? Vamos a hacerlo solo un escrito, este es el único, este es el verdadero. Hay una escena de una película que no recuerdo ahora mismo el nombre, que decía lo siguiente. Eran dos niños, creo que eran gemelos, muy buenos estudiantes del Corán. Bueno, del Corán no, de la religión, una religión en particular, de la Torá. Entonces, estaban estudiándolo y eran muy buenos, se lo sabían todo. Pero uno de los profesores tuvo que llamar a la madre y le dijo, mire, sus dos hijos son excelentes estudiantes de nuestra religión. Se lo saben todo, pero hay un problema y a uno de ellos le vamos a tener que expulsar. La madre dijo, ¿pero por qué? Si están sacando muy buenas notas. Sí, uno de ellos saca muy buenas notas, se lo está aprendiendo todo, pero lo que está haciendo es buscar incongruencias dentro de los libros sagrados. Y eso no se puede permitir. Entonces la madre le pregunta, ¿y ha encontrado alguna? Es muy llamativo, porque esto es real. ¿Por qué no se permite estudiar todas estas incongruencias que las hay y las he podido analizar yo sin dedicarle horas y horas? Es algo bastante lógico, racional y que cualquier persona que quiera analizar todo esto puede encontrarlo. Resulta absurdo que hoy en día siga habiendo gente que crea en dioses. El Corán tiene que ser escrito por hombres, pero es la palabra de Dios. Y un Dios que no es capaz de cambiar la mente de la gente y que necesita que un tío escriba sus palabras resulta tan absurdo. Dios existe porque es imposible que el universo sea tan perfecto. Esta es una de las razones irrefutables que dan algunos creyentes. El mundo es tan perfecto, pero las guerras no las ven. Las leyes del universo pueden ser perfectas, efectivamente, en nuestro universo. La realidad es que son perfectas o podrían ser perfectas, pero ¿qué pasa si hay más universos? Las probabilidades de que se cree un universo así son tan pequeñas que la única explicación es que haya un Dios, que haya un creador. No. Hay más explicaciones, lo que pasa es que no eres capaz de ver las explicaciones racionales, como mucha gente creía que el centro del universo era la Tierra, porque todos los indicadores a nuestra mente le daban a entender que eso es lo que pasaba, todo giraba a nuestro alrededor. Pero la ciencia luego ha demostrado que eso no era así, que había otra explicación más allá de un Dios. Y eso es lo que hace la ciencia, explicar lo que tú crees que es así, que es de una forma, o que normalmente todas las explicaciones que dan racionalmente, entre comillas, de que Dios existe, simplemente son desconocimiento. Ya está. Las probabilidades de que se cree un universo así son tan pequeñas que la única explicación es que haya un Dios. Pues no, esa es la única explicación que tú entiendes ahora, que tú puedes pensar ahora. Pero si te digo que hay infinitos universos y los que no existen es porque no pueden existir, obviamente, o porque se han acabado ya, entonces, ¿por qué no podían seguir existiendo? Pues porque no hay otras opciones y solo quedan los universos en los que las leyes son perfectas, entre comillas. Así solo quedan esos universos como el nuestro. Y ya está, no hay más, simplemente hay que pensar y razonar. Cuando te quedas a medias, la única razón es el Dios. Que no entiendas algo no quiere decir que la única explicación sea que exista Dios. El ojo es perfecto. Esa es otra de los razonamientos que se ha usado durante muchos años. Es que el ojo es perfecto. Vale, luego resulta que la ciencia y la evolución dan un razonamiento y una explicación a nuestro ojo increíblemente perfecto. Luego, solo un Dios puede haberlo creado. Pues no, la ciencia ya ha explicado cómo el ojo humano, por ejemplo, ha ido evolucionando. De hecho, hay vídeos en YouTube que te lo explican muy bien. La ciencia no puede explicarlo todo. Falso.
De nuevo, cuando alguien de estos creyentes te dice, no, es que la ciencia no lo puede explicar todo. ¿Por qué no lo puede explicar todo? De hecho, lo que estamos viendo es que está explicando cada vez más cosas y más cosas y más cosas. Lo que estamos viendo es justo lo contrario. Cada vez la ciencia explica más cosas. No que deje de explicar cosas, sino lo contrario. Y cuando descubren algo, sigue explicándolo y sigue explicándolo. Así que la ciencia no pueda explicarlo todo es una frase completamente falsa que utilizan muchas personas para tratar de decir algo que es falso y que la gente crea a partir de una base de una frase que no es cierta. Y claro que se puede explicar todo. Ahora no te preguntas muchas cosas y la ciencia dará respuesta. Antes no se entendían muchísimas cosas que pasaban a nuestro alrededor, como te he comentado antes, los rayos, el universo, la velocidad de la luz, todo esto. Se creía que éramos el centro del universo. Y esto era lógico pensarlo, pero no era así. El mayor problema es que nos sentimos especiales y únicos. Otra razón, la conciencia es la razón, dicen algunos, de la existencia de Dios. La conciencia no es nada especial. De nuevo, es que tenemos conciencia, somos únicos y ningún otro animal ni ninguna otra especie tiene conciencia. Pero, ¿por qué eso es especial? Es como si un águila creyera que es especial y único por poder volar. El resto de los seres están ahí abajo andando, ¡qué pringados! No han evolucionado tanto como yo que puedo volar. Y obviamente el águila ha evolucionado más en esa parte de poder volar. Y pasa a un nivel superior. No, simplemente son características distintas. Tú no puedes ladrar, tú no puedes tener un olfato como tienen los perros. Sin embargo, la conciencia es mejor, es superior. Simplemente es evolución. Dejemos de ser tan egocéntricos. Dejemos de creernos especiales. Somos átomos. Ya está. Otros animales pueden tener incluso conciencia perfectamente. ¿Por qué nosotros, los seres humanos, vamos a ser los únicos que tenemos conciencia o consciencia incluso? De nuevo, el gran problema es que nos sentimos especiales y necesitamos creer que un Dios nos ha elegido y nos ha creado por el desconocimiento que hay a nuestro alrededor. Y no es necesario que nadie cree nada. Pero como nosotros, para hacer las cosas, tenemos que crear cosas, y lo tenemos que hacer, creemos que todo tiene que tener un inicio y un final. A un perro le da exactamente igual, no necesita inventarse este tipo de dioses. Pero cuidado, este razonamiento es igual de falso que los que te he comentado antes, porque aunque fuera cierto, tampoco demuestra nada. Así se inventan los dioses. Como no entiendo algo, entonces Dios es la respuesta. Como no entiendo la conciencia, entonces Dios es la respuesta. Como no entiendo la perfección del universo y sus reglas, entonces Dios o un ser superior ha tenido que crearlo todo. Como no entiendo nada, o el Big Bang, entonces Dios es la respuesta. Ese es un pensamiento egocéntrico. No somos más para el universo que una roca, que un animal, cualquier animal, que el viento, que cualquier partícula. También dicen que hay una inteligencia infinita conectada, que eso explica el entrelazamiento cuántico. Y esto es mentira. No hay nada de eso. O no entiendo que la luz sea una partícula y una onda al mismo tiempo. Luego Dios es la respuesta. De nuevo, que no entiendas algo o que la ciencia todavía no haya dado la explicación, que la dará, no quiere decir que la razón sea que hay un Dios. O no entiendo que una partícula pueda estar en todos los lados y en ninguno a la vez. Y solo cuando se mide o cuando hay alguien que lo ve o que intenta ver dónde está esa partícula, entonces aparece y se puede medir. La explicación es entonces que solo puede ser un Dios el que está eligiendo. Otra vez más. Como no lo entiendo, entonces debe haber un Dios. Las probabilidades de que seamos una simulación, una especie de Matrix, o que haya un ser que nos haya creado, son de 0,000 prácticamente infinito ceros y al final un 1. ¿Tiene sentido pensar
que un Dios existe y basar nuestra vida o parte de ella en ello? Es como decir, venga, me voy a comprar un boleto, tienes aquí 2 boletos de la lotería. Las probabilidades son de ganar de 0,00000, prácticamente infinitos ceros y al final un 1. Y este otro 99,999. Bueno, pues hay un porcentaje muy alto de la gente que dice, me voy a por el 0,000. Es incongruente, no tiene ningún sentido. Todas las religiones y dioses son inventadas y está demostrado científicamente y solo tienes que estudiar la historia de las religiones. Y cada persona se crea a su propio dios. Por tanto, deberían existir infinitos dioses en este caso. ¿Y quién creó a Dios entonces? La única respuesta está en nuestra mente. Un dios solo puede ser creado por nuestro cerebro. Dios solo puede ser creado por nuestra imaginación, pero jamás puede existir en la realidad porque es completamente innecesario. ¿Quién creó a Dios entonces? La respuesta científica e incluso filosófica es que no se necesita un inicio y un final para las cosas. Pero como nosotros nacemos y morimos, por lo menos hasta ahora, creemos que todo debe ser como nosotros lo vemos, como nuestra propia realidad inventada, porque somos los mejores, somos especiales, somos únicos, somos elegidos. De nuevo, nos creemos el centro del universo, y la evolución explica todas estas razones. Mucha gente elige la segunda opción que te he dado yo del boleto, de lotería, porque somos imbéciles, y cuesta aceptar que el ser humano tiene muchas deficiencias, que no es perfecto y que comete infinidad de errores. Y la única razón es la evolución. Esa sí es una característica posiblemente de los seres humanos, que somos bastante imbéciles. La ciencia sí demuestra cómo tú te inventas la necesidad de crear un Dios. Y te he dado un montón de razones irrefutables que te recomiendo que vuelvas a escuchar por si alguien te pregunta, por si quieres cambiar tu mentalidad, por si quieres realmente darte cuenta de tu graso error, de tu grave error de haber creído tanto tiempo en dioses inventados. Las matemáticas explican la existencia del infinito. Hay un símbolo matemático para ello. Una línea imaginaria se puede expandir hacia los 2 lados hasta el infinito. Y esta línea puede empezar en un simple punto. Si el infinito existe, entonces no tiene por qué haber un inicio y un final. No es necesaria ninguna creación. Simplemente es infinito. El tiempo, por otra parte, es una invención del hombre para ayudarnos a vivir de una mejor forma y saber y controlar y ser más productivos. Pero no olvidemos que el tiempo en sí no existe. Es una relación aleatoria entre las vueltas que da la Tierra al Sol. Si nos vamos a otro mundo, pues tendríamos que medir el tiempo de otra forma para nosotros entendernos. Vale, ¿cómo se puede explicar que haya gente con experiencias cercanas a la muerte, que ven incluso su propio cuerpo desde fuera o incluso que ven lo que pasa en otros sitios? Eso es imposible. La única razón es que haya un Dios. Pues porque la mente se lo inventa, la mente, el cerebro, es capaz de almacenar información y es capaz de ver cosas que no son reales por nuestro subconsciente, porque están ahí, a lo mejor esas cosas nuestro cerebro capta un montón de información, pero que no nos damos cuenta de ello. Y lo podemos ver perfectamente cuando tú estás hablando. Si habla mucha gente, utiliza un montón de coletillas o muletillas, el vale, el no, y no se dan ni cuenta. Y si luego te escuchas una grabación, dices, ¿cómo puede ser si yo ni me he dado cuenta y estoy hablando, salen palabras de mi boca que yo no soy consciente de ello? Ese mismo razonamiento lo podemos explicar o usar para esas experiencias cercanas a la muerte, esos sentimientos. La ciencia, de nuevo, explica perfectamente cómo el cerebro juega con nosotros. Incluso lo puedes ver en el día a día, más o menos, cuando ves un espejismo. No existe y, sin embargo, lo estás viendo. Es simplemente nuestro cerebro. Y en estos hechos de cercanos a la muerte, claro, no les suceden a todos, solo a algunos. Algunos lo recuerdan y otros no. Obviamente depende de lo que se invente el cerebro. Todo esto se llama imaginación y funciona a partir de nuestro subconsciente. Es decir, sí se explica todo. La ciencia lo explica todo.
Y es así. Y de hecho, con algunas drogas se pueden conseguir este tipo de efectos sin ninguna existencia de ningún dios o que haya un dios de por medio tras la muerte. Espero que te haya ayudado este episodio a darte cuenta de que Dios no existe, a que dejes de basar tus creencias, tus actos y tu vida en algo que no existe. Y espero que te hayas dado cuenta para poder vivir mejor, vivir en paz, vivir más tranquilo y vivir creyendo realmente en lo que es y no en inventarte otras cosas que no son la realidad. No obstante, entiendo que haya mucha gente que prefiera vivir engañada, porque la realidad no es tan bonita. El hecho de saber que te mueres y ya está, y que no somos especiales, y que no somos únicos, no gusta mucho, pero es lo que es. Y si hay gente que quiere vivir engañada, pueden hacerlo. Pero realmente yo prefiero vivir en la realidad. Y Dios no existe. Un fuerte abrazo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Si quieres. Bueno, si has llegado hasta aquí ya es un paso, pero seguramente muchos me dejéis de seguir. No obstante, ese es un gran indicador de vuestro problema con las creencias de otras personas y con estar cerrados a cambios en vuestra mente. Sobre todo cambios que son reales. Yo, de hecho, te he comentado, gran parte de mis creencias más arraigadas las he ido cambiando porque me he ido haciendo preguntas. Y si tengo que decir que estoy en lo erróneo, que estaba equivocado, simplemente lo digo y lo hago y actúo. Si alguien me tiene que convencer de algo, dándome razones realmente contundentes, perfectamente puedo cambiar mis creencias y mis pensamientos. Pero es que esto ya es irrefutable, es que además yo ya he estado en el otro lado, es que además ya he hecho este trabajo de investigación y no hay otra. Dios no existe. Un fuerte abrazo.